Soy la doctora Guadalupe Ponce Vélez, pertenezco al Laboratorio de Contaminación Marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y soy integrante de la red temática de toxicología de plaguicidas. Voy a compartir con ustedes una información muy general y muy concisa sobre el impacto de los plaguicidas. Como muchas y muchos de ustedes seguramente conocen, el ciclo ambiental general que llevan a cabo los plaguicidas una vez que son aplicados, emitidos o accidentalmente descargados al ambiente, pues es bastante complejo, como ustedes pueden percatarse del diagrama que les presento. Es así que entran en interacción estas moléculas con los diversos compartimentos ambientales, todos ellos interrelacionados y articulados entre sí y con sus componentes que existen. Por ejemplo, en el suelo tienen o pueden tener una alta afinidad por la materia orgánica, que es muy bienvenida en forma de abono por los productores agrícolas, en el agua que se está adyacente a las zonas de aplicación o que recibe directamente las descargas de estos biocidas, pues hay una infinidad de posibilidades ahí de permanecer en la columna de agua, de precipitarse y llegar al fondo y mantenerse acumulados durante varios años, inclusive por la persistencia que algunos de ellos tienen, o interactuar con la biota que vive en los ecosistemas acuáticos, en la atmósfera, asociado al material particulado, puede tener amplias zonas de distribución, viajar distancias enormes, tan es así que han sido encontrados en regiones tan disímiles como las zonas polares en algún momento de los registros por las investigaciones científicas de nuestras poblaciones de estudiosos. De esa manera nos damos cuenta que no es sencillo el abordaje de poder documentar la dinámica de estas sustancias plaguicidas y por lo tanto debemos de poner mucha atención en esta complejidad de estos procesos intrínsecamente relacionados en el ciclo de los plaguicidas. El impacto ambiental que los plaguicidas pueden generar, pues primero nos lleva a hablar de las causas. De manera global se pueden mencionar las que ustedes pueden observar aquí. El uso inadecuado que se realiza principalmente en dos tipos de actividades, las agropecuarias y las urbanas, en la producción agrícola y pecuaria y en la fumigación para el control de vectores y fauna nociva en poblaciones dominantemente urbanas, pero también en las rurales. El uso irracional que se da de estas sustancias, el manejo inadecuado de los residuos, incluyendo los envases, y la acumulación de pasivos ambientales cuando se consideran obsoletos la adquisición de algunos lotes por la compra de nuevos insumos, de nuevas sustancias plaguicidas sintéticas en el mercado. Como consecuencias generales podemos comentar la contaminación de los diferentes compartimentos de nuestro ambiente, aire, suelo, agua, un desequilibrio ecológico que se provoca al impactar y al incidir sobre el funcionamiento adecuado de los componentes bióticos de las comunidades ecosistémicas y de su ambiente en el que viven, las alteraciones biológicas que ocurren, principalmente la perturbación hormonal, la inhibición del funcionamiento adecuado de los organismos, las malformaciones, la reproducción afectada y en el caso de las poblaciones humanas, incluyendo alteraciones neurológicas, degenerativas asociadas con enfermedades terminales, efectos sinérgicos entre diversos grupos de plaguicidas que se usan simultáneamente, y se puede dar lugar a escenarios de bioacumulación y de manera más preocupante de biomagnificación con la transmisión de la carga contaminante a niveles tróficos más complejos hasta llegar a los depredadores tope como especies clave, incluyendo la nuestra. De esta manera los efectos en los organismos no humanos pues, son de tipo tóxico, de efecto agudo y de efecto crónico. La desorientación, la movilidad alterada, el desequilibrio, la incapacidad de alimentarse adecuadamente, el mal funcionamiento general y si esta exposición aguda es de grandes proporciones, la muerte.
Aquí hay algún mecanismo de acción documentado a lo largo del tiempo, principalmente para los de primera generación, donde se ve alteraciones de funcionamiento del sistema nervioso, ya sea incluyendo invertebrados y vertebrados. En el caso de los efectos crónicos, se está documentando y se ha documentado una gama de anomalías como daños celulares, efectos genéticos inadecuados, malformaciones, anormalidades anatómicas. En anfibios, por ejemplo, se tiene registrado polidactilia, acortamiento de miembros inferiores, perturbación endocrina, trastornos del sistema inmune, reproducción que afecta la sobrevivencia y la fertilidad, efectos en las generaciones futuras, es decir, transgeneracionales, y finalmente carcinogénesis. Podemos observar aquí como un claro ejemplo de daño el proceso de Imposet, donde las hembras de moluscos gasterópodos desarrollan miembros reproductivos masculinos que no deben de estar generándose. En el caso de las consecuencias a los ecosistemas de alta relevancia producto de la exposición a cargas importantes de plaguicidas, sobre todo los que tienen un grado de persistencia, no importa si es de medio a elevado, pues ocurren los procesos de bioacumulación, de biomagnificación, y de manera más relevante hay que resaltar la exposición a mezclas complejas de estos biocidas, ya que esos son los escenarios reales que están ocurriendo en los diferentes tipos de ecosistemas y deben ser estudiados de esa manera, en ese grado de complejidad. Este es un ejemplo clásico de la biomagnificación de un órgano clorado de primera generación como es el DDT. En el caso de las poblaciones humanas expuestas hay una situación de daño gradual. La toxicidad aguda es el primer escenario, sobre todo para los trabajadores del campo, los fumigadores, donde hay una sintomatología que debe ser atendida inmediatamente a nivel hospitalario y reconocida por los profesionales de la salud para darle la atención correcta. La población infantil de madres jornaleras son una población altamente vulnerable por la exposición que van teniendo estos pequeños al participar de una manera secundaria en las actividades de fumigación en el campo. Se han reconocido por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer como parte de la Organización Mundial de la Salud, al lindano como un carcinógeno indiscutiblemente para los humanos, y a una serie de plaguicidas que están en vías de contar con las pruebas necesarias para formar parte del grupo de carcinógenos, como ustedes pueden observar aquí. En la segunda etapa de impacto sobre la salud humana está la perturbación hormonal de una gama importante de plaguicidas que la presentan, y hay un efecto documentado sobre glándulas tan relevantes como son el páncreas, por ejemplo, la tiroides, las glándulas reproductivas, incluyendo la hipófisis, desde la etapa gestacional, en muchos de los casos de infantes de productos que están en pleno crecimiento intrauterino, y que tenemos exposiciones desde la infancia hasta la vejez, lo cual es una temporalidad bastante amplia que favorece la expresión de la perturbación hormonal muchas veces en situaciones de obesogénesis, de diabetogénesis, pero de muchos otros trastornos hormonales. Y digamos, una etapa de mayor plazo es procesos de mutagénesis que se relacionan directamente con procesos de generación de cáncer. Los tipos de cáncer principalmente relacionados a algunos plaguicidas como el lindano, que se han documentado por la Organización Mundial de la Salud, son el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el de hígado, el linfático, las leucemias, los sarcomas y los testículos. Se está estableciendo una asociación entre los hombres fumigadores en el campo, aplicadores de plaguicidas, y digamos,
la expresión de sintomatología que lleva a un diagnóstico de cáncer de próstata de manera más frecuente en nuestro país. Y finalmente es necesario puntualizar algunos aspectos relevantes relacionados con el impacto de los plaguicidas, principalmente en México. Desde los años 70 se tienen registro de estas moléculas, lo cual nos pone en evidencia que llevamos más de 50 años de exposición a estos biocidas. Se siguen registrando plaguicidas de primera generación con datos que evidencian una aplicación reciente, lo cual genera escenarios de bioacumulación y biomagnificación, aumentando el riesgo hacia los depredadores top en los ecosistemas y en cuestiones humanas hacia nosotros. Los organismos expuestos a plaguicidas que son y representan y tienen una importancia alimenticia en nuestro país, al contener perturbadores hormonales, impactan la salud de los consumidores a mediano y largo plazo. Los plaguicidas que son perturbadores hormonales, pues afectan el éxito reproductivo de las especies, son transferidos a su descendencia, pueden incidir negativamente sobre la sobrevida, el éxito de sobrevida de estos organismos, principalmente en especies polinizadoras y en aquellas que están en peligro de extinción, como las tortugas marinas, que se ha documentado a lo largo de los últimos años. Y finalmente comentar que es necesario considerar la presencia de mezclas complejas de estas sustancias porque se potencializa su toxicidad, su daño biológico, incluyendo hacia nosotros los humanos, y por lo tanto las estimaciones de riesgo y de impacto deben considerar estos escenarios de exposición a cócteles de biocidas para una buena definición, un adecuado establecimiento de estrategias que lleven a una mejor decisión y mejor establecimiento de uso y evitar con eso el abuso y la irracionalidad de aplicaciones en nuestro país. Es urgente, por lo tanto, contar con una buena regulación, tener una mejora regulatoria de los plaguicidas, principalmente los de alta peligrosidad, acorde a lo que está pasando en el ambiente internacional, a las directrices que están ocurriendo en otros territorios, con la finalidad de mitigar los daños, sobre todo a la fauna y a la flora silvestre, a evitar estas afectaciones irreversibles sobre la biodiversidad para disminuir la pérdida de la misma y por lo tanto los efectos a la población humana. Muchas gracias por su atención.